No es lo mismo ser heredero que ser legatario. Y es que cuando leemos un testamento podemos encontrarnos con disposiciones, con expresiones que más o menos van a decir lo siguiente. Y la cuestión es que no sabemos qué significa. Por ejemplo, la persona X, el testador, instituye herederos a sus 3 hijos, A, B y C, por partes iguales. Esta es sencilla, ¿no? Pues no quiere mejorar a nadie, quiere que todos reciban por igual y que sean herederos. Hay otras expresiones que pueden decir lo siguiente. Lego, la vivienda situada, pues no sé, en el campo o en la montaña, en el mar, a mi hijo B, porque es el único que la utiliza, por ejemplo. Quiere que esa vivienda vaya a su hijo B. O después, otras disposiciones muy frecuentes, por ejemplo, son lego a mi cónyuge el tercio de libre disposición. ¿Qué significan todas estas expresiones o disposiciones testamentarias? ¿Qué quiere decir el testador con ellas y qué diferencias suponen el ser heredero o que se haya legado un bien a alguien? Bien, entender esta diferencia es importante en materia de herencias. Entenderlas además a tiempo es fundamental, porque si leemos estas disposiciones una vez que ya el testador ha fallecido, ya no se puede hacer nada. Ya ha instituido herederos, ya hay legatarios. Pero también es interesante que la persona, antes de acudir a otorgar testamento, entienda estas diferencias. ¿De acuerdo? Ya les voy a adelantar que ser heredero, por ejemplo, ya lo hemos dicho en varios vídeos, es el que asume, es el continuador de la personalidad patrimonial del causante, del difunto. Es el que se hace responsable tanto del activo como del pasivo, de las deudas, salvo obviamente que acepte a beneficio de inventario, donde ahí va a responder pues, hasta donde haya recibido con los bienes de la herencia. Pero con el legatario ocurre lo mismo. Ahora lo vamos a ver. El legatario no es un continuador de la personalidad del difunto. El legatario, en cambio, solo sucede en la parte activa del patrimonio hereditario. Es decir, una vez que sí se han pagado las deudas, el legatario va a cobrar su legado. No se hace responsable de las deudas. Entonces ustedes podrían pensar, qué bien, pues vamos a repartir todo el patrimonio, toda la herencia en legados, así nadie responde de las deudas. Es interesante esta opción, repartir el patrimonio en legados. La cuestión es que, el legislador ha previsto también esta opción y ha dicho, muy bien, en el caso de que la persona decida repartir su patrimonio mediante legados, adjudicando ya sus bienes a cada una de las personas, de los legitimarios o de las personas que considere, tengan cuidado porque también las deudas hay que hacer frente a ellas y van a responder en proporción a lo que reciban. Es cierto que el legatario nunca va a responder con su patrimonio personal, cosa que sí hace un heredero si no acepta a beneficio de inventario. El legatario solamente va a responder en el caso de que se reparta todo el patrimonio del causante en legados, va a responder con los bienes que ha recibido, con los bienes legados y en proporción a lo recibido. También una diferencia importante, antes de meternos en materia, es saber que el heredero es llamado a heredar, tiene que aceptar y repudiar, como ya lo hemos dicho en otros vídeos. El legatario no tiene que aceptar. El legatario se convierte en propietario de manera automática de ese bien que le han legado. Lo que puede hacer es repudiar, no le interesa. Ya nuestro Código Civil hace una diferencia entre ser heredero y ser legatario. Así, en uno de sus artículos nos dice, llámese heredero al que sucede a título universal, llámese legatario al que sucede a título particular. Otro artículo nos dice que el testador puede disponer de sus bienes pues, a título de heredero o de herencia o a título de legado. Y aquí, antes de continuar, vamos a hacer mención a ese derecho sagrado que tienen ciertas personas, que son los legitimarios. ¿Quiénes son los legitimarios? Son esos herederos forzosos que nos impone la ley, porque hay un vínculo matrimonial, entonces son los cónyuges los que tienen derecho a esa legítima, o porque hay un vínculo familiar de parentesco, los hijos respecto a los padres, por ejemplo. Entonces, estos hijos ya se convierten en legitimarios de sus padres en el momento del fallecimiento de sus padres. Mientras en vida de los padres no pueden reclamar su legítima. Hay que esperar a que se abra la sucesión. Pero una vez que se abre la sucesión, esa legítima es sagrada y tienen derecho a ello.
El problema es la cuantía de la legítima. La cuantía, si se nos aplica el Código Civil, va a ser en todas las comunidades autónomas en España, salvo en Galicia, País Vasco, Cataluña, Navarra, Aragón e Islas Baleares, en el resto de comunidades nuestra legítima es de 2/3 partes de la herencia. Es decir, un 66% de la herencia va a ir a estos legitimarios. En cambio, en otras comunidades autónomas, las que he comentado, la cuantía de la legítima es inferior, porque son unas legislaciones un poco más modernas y consideran que es bastante excesiva. Esa legítima, un 66% de la persona, del patrimonio de una persona que vaya unos hijos que quizás no se llevan bien, pues bueno, nos estamos desviando un poco del tema, pero eso es importante. ¿Por qué? Porque hablo de las legítimas. Porque la legítima es una imposición, un límite que tiene la persona a su libertad para testar, pero su libertad viene manifestada a través del título que les puede dar a esos legitimarios. Y es que le puede dejar su legítima a título de heredero, a título de legado o a título de donación, mediante una donación hecha en vida como anticipo de su legítima. ¿Vale? Llegado el momento de la apertura de la sucesión, el donatario, ese hijo, por ejemplo, ya ha recibido su legítima, no tiene que reclamar nada. Pero también le puede dejar, como digo, la legítima como heredero o como legatario. ¿Y qué supone? Volvemos aquí ya retomamos el tema del vídeo. ¿Qué supone ser heredero y qué supone ser legatario? Bien, retomemos nuestro ejemplo. Teníamos un testamento, la copia de ese testamento donde podíamos comprobar si hemos sido instituidos herederos o legatarios. ¿Qué toca ahora? Pues seguramente ya habrán escuchado en alguna ocasión esa máxima en herencias que primero es pagar que heredar. Primero hay que pagar las deudas, hay que pagar a los acreedores. Una vez pagados a estos acreedores, vamos a pagar a los legitimarios, esos que tienen lo que yo le llamo el derecho sagrado, el intocable. Pagados también esos legitimarios, es el momento de entregar a los legatarios su legado. Pero ojo, esto siempre que haya un caudal suficiente para pagar a todas estas personas y todavía quede para entregar los legados. Porque en el caso de que, por ejemplo, hemos pagado las deudas y ya no queda caudal, patrimonio para pagar a estos legitimarios, tenemos que reducir los legados que ha hecho el testador en el testamento. Porque después de los acreedores, después tienen que cobrar los legitimarios, los que tienen ese derecho sagrado, antes que los legatarios. Por tanto, si no hubiese patrimonio suficiente, reducimos legados. Vamos a continuar. Supongamos que sí hay patrimonio suficiente. Entonces pagamos las deudas, pagamos los legitimarios, entregamos legados y ya es el momento entonces de cobrar o de recibir los herederos, que recibirán pues de acuerdo a lo que estableció el testador en el testamento o si no, pues por partes iguales si seguimos lo que dice la ley cuando no hay testamento. No sé si he mencionado, pero bueno, no me quiero olvidar que seguramente también es posible, de hecho no es raro encontrarnos en los testamentos, donde el testador ha instituido herederos, pero también les ha entregado un legado, y esto es posible. ¿Qué opciones tiene en este caso? Esa persona es heredero y es legatario, pues va a poder aceptar la herencia y renunciar al legado, o puede quedarse con el legado y renunciar a la herencia. Es decir, tiene opciones, ¿de acuerdo? Pero que sepan que existe la posibilidad de que una misma persona sea instituida heredera y legataria. Bien, si se han fijado, he comentado que después de pagar a los acreedores, a los legitimarios, había que entregar los legados. Y es que los legatarios son propietarios de la cosa legada desde el mismo momento del fallecimiento del causante, desde la muerte del difunto, pero no tienen la posesión. Esta posesión tienen que solicitársela a los herederos o también a un contador partidor o a un albacea, si así ha sido designada. Es un tercero que tiene determinadas facultades que le puede haber atribuido el testador en el testamento. Pero en el caso de que no haya un albacea contador partidor en el testamento, quienes tienen que entregar este legado van a ser los herederos, siempre con el consentimiento de los legitimarios. ¿Por qué? Porque los legitimarios tienen que verificar, controlar que no se esté lesionando su derecho. Es decir, el derecho van después de los acreedores, ¿de acuerdo? Y como podrán deducir, para que haya un legado, para que haya un legatario, tiene que haber un testamento. La persona acude, otorga testamento y es donde hace esa disposición, hace esa manifestación de que quiere que un bien de su patrimonio, que es lo más frecuente, los legados de un bien concreto y determinado del patrimonio del testador, los más frecuentes, aparecen prácticamente en todos los testamentos. Entonces, es necesario que haya testamento, como digo, para que exista un legatario.
En cambio, para que exista un heredero no es necesario que exista testamento. Sí, puede ser que la persona instituya, como hemos dicho, instituya herederos a sus 3 hijos por partes iguales en el testamento. Pero es que si no hay testamento, ya la ley va a llamar a esas personas, va a llamar a los sucesores y los instituye herederos, en el caso de que acepten, obviamente. Antes de terminar este vídeo, quisiera compartir con ustedes la siguiente reflexión. Y es que planificar una herencia se parece, en cierto modo, a preparar esa partida de ajedrez. Una partida de ajedrez que nosotros no jugaremos, pero donde sí podremos idear pues, las jugadas, los movimientos que podrán realizar los que van a quedar. Y es que el fallecimiento es un hecho futuro, pero incierto. Sabemos que va a llegar, pero no sabemos ni cuándo ni cómo. Y tampoco conocemos en qué situación van a quedar los nuestros. No sabemos la situación familiar en la que van a quedar. ¿Se van a llevar bien? ¿Se van a llevar mal? La situación económica de cada uno de ellos. O incluso la situación fiscal que va a haber en ese momento. Por eso, una buena planificación sucesoria no consiste solamente en dejar bienes, en repartir bienes, sino también en dejar opciones, porque al final el verdadero legado no es solamente lo que les dejamos, sino también la libertad que les otorgamos. Muchas gracias.